Bienvenidos a nuestra pasión Fórmula 1, donde cada segundo cuenta. Gracias por suscribirte, por acompañarnos en el canal, por dejarnos tus comentarios. Y dos cosillas. Una, aprovechando que es fin de semana sin carrera, vamos a hacer un homenaje para tres pilotos: el maestro y mago Ayrton Senna, Gilles Villeneuve y Roland Ratzenberger. Roland Ratzenberger, de quien no nos acordamos porque solo corrió 3 carreras de Fórmula 1. En el 94, ese año, habían como 30 autos en la parrilla, así que había una precalificación el viernes para que los autos más lentos, los 10 más lentos, terminaran fuera y ya el sábado solo hubiera la prueba y la calificación de 20 autos. Roland Ratzenberger corre las 2 primeras carreras del año, en una no logra precalificar, en la segunda logra calificar y termina 11º lugar. No sabemos más de él. Tuvo una carrera, tenía 32 años cuando entra a Fórmula 1, no precisamente un gran talento, pero bueno, lamentablemente ese año, 94, les platicaré en un ratito lo que es mi teoría al respecto de qué pasó ese año, por qué. Fórmula 1 siempre ha tenido 2 detalles: los ingenieros que trabajan en el reglamento para hacer el auto más lento y más seguro, y los ingenieros de equipo, que ellos solo están buscando velocidad y acatar las reglas que se les ponen. Ese año, a principio del año, hay varios accidentes y en todos los casos los autos despegaban y volaban. En el propio Gran Premio de Italia, más bien Gran Premio de San Marino en Monza, ese fin de semana, el 1 de mayo, que era la carrera, el viernes tiene un accidente Barrichello, un accidente violentísimo porque el auto despega y pasa por encima de la protección de la pista y pega contra el riel de contención. Afortunadamente pega contra el riel de contención, eso detiene al auto. Barrichello sale con varias lesiones, pero afortunadamente bastante bien. Y el sábado tenemos entonces un leve contacto, si no me equivoco fue con Enrique Comas, que daña el alerón de Roland Ratzenberger en el Syntec Ford, que era lo que él estaba corriendo. Lamentablemente en una de las rectas no se ve nunca una imagen del vehículo, nada más se ve cómo toma una curva, desaparece y después no hay más imagen. El auto rompe el alerón, se va de frente y choca de frente contra una de las contenciones. Lamentablemente, lo que se aprendió en ese accidente fue que poco tiempo después se empezó a utilizar el Hans Device, el artículo de protección al cuello que va en los hombros, que se amarra al casco, se sujeta al casco, y esto evita movimiento tanto para atrás como para adelante, restringe el movimiento del piloto, aunque este sigue teniendo la posibilidad de voltear a ver. Pero bueno, eso es uno de los casos en los que se aprendió después, que esto empezó a pasar ya a mediados de los 80s, finales de los 80s y principios de los 90s, que se empezó a marcar muy fuerte la protección para el piloto, en todos los sentidos. Antes los autos estallaban en llamas porque los tanques de gasolina no tenían ninguna protección. El caso de Gilles Villeneuve. Gilles Villeneuve en el 82 tiene su accidente en Solberg y lamentablemente para él, en ese tiempo, los cinturones de seguridad todavía estaban en proceso, en veremos, en cómo se hacían. Lamentablemente él, al tener el accidente, su auto sale volando, empieza a dar tumbos y en uno de estos él sale despedido del auto. En fin, pero bueno, se empezó a aprender en todo esto para la seguridad de los autos, de los pilotos. Caso de Gilles Villeneuve. ¿Por qué tanto se habla de él, aún cuando no fue campeón ni nada? Él inicia muy joven en Fórmula 1, va a una prueba con Ferrari, con Enzo Ferrari, y no es precisamente el más rápido, pero Enzo Ferrari ve que había magia, lo jala, se lo queda, y entonces en el 81 él termina subcampeón en el campeonato de pilotos. Al siguiente año ya tiene Ferrari un auto más competitivo y hacia el final del año
tanto Gilles Villeneuve como Didier Pironi pues no terminan el año. Pironi con otro accidente igualito al de Villeneuve, pero con mejor suerte, solo tiene una severa lesión en las piernas. Pero bueno, eran otros tiempos de Fórmula 1, en donde eran 90% heroicos y 10% talento. Pero bueno, ¿qué pasa? Que Gilles era del estilo de Ayrton Senna, eran del estilo de Max Verstappen hoy, para los que no los vieron en su tiempo. Eran pilotos muy combativos que siempre iban a tope. Y eso se pudo ver en la magia de Gilles Villeneuve, de quien un Niki Lauda comentaba que este cuate parecía estar loco. Dicho por su ingeniero, el diseñador de ese auto de Ferrari de 1982, Harry Postlethwaite, él decía que sí es cierto, Gilles Villeneuve parecía estar al filo de la demencia, pero realmente era un cuate que vivía así de intenso toda su vida y que era muy capaz y muy serio y muy profesional, lo que hacía que su talento respaldara lo que hacía. Pero bueno, lástima porque no pudimos ver nada más que un subcampeonato de él, 13 podiums, 6 victorias, pero estaba destinado a ganar ese 82 y a no saber cuánto más hubiera hecho. Y de aquí venimos al año 94 con la muerte de Roland Ratzenberger el sábado 30 de abril, y el domingo fatídico en Tamburello, donde Ayrton Senna sufre un accidente y lamentablemente, cosas del destino, una barra de dirección perfora su casco. Después de este año fue que venimos teniendo muchísimas mejoras de seguridad, y que hoy los autos lo vimos con Romain Grosjean después de su accidente. Vean el caso de Mick Schumacher hace poco en Arabia Saudita, tremendo impacto y afortunadamente salió ileso. Lo único que no pudo hacer fue correr al día siguiente. Pero la seguridad después de los 90s ha ido mejorando año con año. Lamentablemente, cuando se tienen accidentes de este tipo, pues hay mejoras en la seguridad. Pero aquí vamos al recordar a Ayrton Senna. Fórmula 1 sacó, los genios de Fórmula 1, los que hacen el Aramco Power Grid, hicieron unas de sus mejores carreras y todo, y siempre mencionan las carreras en lluvia, una carrera en Mónaco, Brasil, su gran premio. Pero aquí yo les voy a platicar algo que yo vi en él y que les recomiendo muchísimo. Gran Premio de Monte Carlo de 1984, lo pueden encontrar en el F1 TV. Esa carrera, él anda en un Toleman, el equivalente hoy a andar en un Haas, un Williams, y aún así, con la torrencial lluvia, y oigan quiénes estaban en pista: René Arnoux, entonces Alain Prost, Niki Lauda, Nelson Piquet y Keke Rosberg. Y todos ellos en lluvia. Creo que Niki Lauda abandona, Prost no abandona, termina ganando la carrera, pero aquí vamos a un detalle. Pero Ayrton Senna sale de los últimos lugares y empieza a remontar impresionantemente hasta llegar a las últimas vueltas, a cazar a Alain Prost, que era el que estaba en punta. ¿Y qué sucede? En ese tiempo había una regla en la competencia de Fórmula 1 que decía que si una carrera terminaba en bandera roja, era la vuelta anterior la parrilla definitiva. Si en la vuelta anterior tú eras segundo, la carrera terminaste en segundo. Aunque, como en el caso de Ayrton Senna, él haya pasado la bandera cuando cayó la bandera roja en el Gran Premio y haya terminado delante de Alain Prost, la carrera terminó una vuelta antes. Y definitivamente, cosas que pasan muy parecidas. ¿Por qué? Porque la cabeza era Jean-Marie Balestre, un francés, que estaba defendiendo a su piloto francés, Alain Prost, de aquel brasileño, que todavía en ese momento era un novato, pero ya venía mostrando esa magia. Años después le hicieron 20 marrullerías más a Ayrton Senna, como algunas que vemos hoy en día, nada parecido, semejanzas, curiosidades o casualidades. Pero el detalle es este, que hubo ciertas carreras donde Ayrton Senna, teniendo como compañero de equipo a Alain Prost, en Monte Carlo, creo que fue
92 o 93, él no gana el Gran Premio de Monte Carlo, venía buscando sacarle una vuelta al segundo lugar en el campeonato, en la carrera, a Alain Prost, su compañero de equipo en otro McLaren igualito al de él, y tiene un accidente. Incluso después se hace una película en Estados Unidos, que creo que la patroniza es que creo que se hace una película en Estados Unidos que la protagoniza Sylvester Stallone, de la IndyCar, en donde hacen un chiste en el que él pasa por una curva, tira una moneda en el pavimento, da sus vueltas y después en una de las vueltas recoge la moneda y el mecánico en el taller ve la moneda en la llanta. Ese cuento, esa fantasía, la sacan de una leyenda que se dio en ese Gran Premio de Monte Carlo, cuando Ayrton Senna está queriendo sacarle una vuelta a Alain Prost y él pega con el muro de contención, si no me equivoco era entrando en la recta principal o una parte, no, creo que la parte del puente. Y Ayrton Senna al terminar se baja yendo al pit y le dice a sus ingenieros: el muro se movió porque allá había habido un accidente anteriormente. Cuenta el cuento que uno de sus mecánicos va después de que termina la carrera y checa el muro y efectivamente el muro estaba movido centímetros. Las leyendas que genera un mago como era Ayrton Senna. Pero yo sí les voy a platicar algo que me tocó ver y que fui testigo. En el Gran Premio de México del 89, yo logro posicionar al final de la recta en el punto de frenada de Alain Prost. No recuerdo si era a los 50 o a los 60 metros, antes de la curva. Pero lo cierto caso es que, impresionante de ver a Alain Prost, 20, 30 vueltas de prácticas, todas las frenadas iniciaban en el mismo punto, a los 50, 60 metros, antes de la curva. A diferencia del estilo que tenía Ayrton Senna, que él veía los 50 o los 60 centímetros, marcaba, y la siguiente curva, la siguiente vuelta, él frenaba 10 o 15 metros antes. A la siguiente vuelta, 5 metros antes. A la siguiente vuelta en la marca, y todavía así, a la siguiente vuelta 5 metros después, y una vuelta más, otros 5 metros, o sea 10 metros más adentro, donde veía ya que ya no era allá. Pero lo curioso es que volvió a empezar en los 75. A los 75 metros, otra vuelta, 70, 60, 50. Impresionante todas sus vueltas. Esta era la magia que tenían ellos dos. Uno con la precisión siempre en el mismo lugar, y el otro siempre yendo tras el límite. Y lo que les recomendaba, una carrera en la que allá vemos por qué disfruto tanto esta, que no la platican mucho los expertos, porque no gana Ayrton Senna. Cierto el caso es que no gana Ayrton Senna por la cátedra de manejo que da él, pero que se enfrenta a dos pilotos en Williams 91, que eran Riccardo Patrese y Nigel Mansell. Nigel Mansell, la parrilla de arrancada eran Senna, Mansell, Gerhard Berger y Riccardo Patrese. Un McLaren, un Williams, un McLaren, un Williams. Detrás de ellos Alain Prost y Michael Schumacher. Bueno, el detalle es que arranca la carrera, Patrese en 5 vueltas rebasa a Gerhard Berger y se van los dos Williams sobre Ayrton Senna 33 vueltas. 33 vueltas cazándolo Nigel Mansell, que no puede, y llega un punto en el que se hace un lado, le dice a Patrese que pase y entonces Patrese ataca. Pero Ayrton Senna ya venía agotando neumáticos, frenos, potencia, todo. Además, Nigel Mansell se mantiene pegadito y refrescando el auto, refrescando llantas, yéndose un poquito más relajado, frenos más fríos, en temperatura óptima, y Patrese encima, hasta que llega un punto al final de, creo que la segunda variante, en donde a la frenada se le clava por la parte interna Riccardo Patrese y logra pasar a Ayrton Senna. Vuelta siguiente, Patrese pierde el auto, se va y abandona la carrera, pero ya el daño estaba hecho. Y a las 2 o 3 vueltas, a la 33 vuelta, Nigel Mansell logra pasar en el mismo punto, con la misma condición, a Ayrton Senna. Y en ese momento,
Ayrton Senna, pues obvio, ve que ya no tiene nada que hacer, entra a pits, cambia de llantas, no recuerdo si en ese entonces el cambio de llantas era obligatorio, pero él ya se había acabado sus llantas, tenía que entrar a cambiarlas, regresa a la pista detrás de Prost, Berger y Michael Schumacher. Y aún así recupera las 3 posiciones y termina segundo. Una cátedra de manejo de 3 pilotos que vale la pena admirar, como uno intenta defender durante 33 vueltas con éxito y 2 atacando durante 33 vueltas, uno turnándose al otro para poder agotar el vehículo de la magia de Senna y terminar pasándole y ganándole la carrera. De las leyendas y las historias que hicieron de Ayrton Senna lo que es. Dato muy curioso de parte de Alain Prost. Alain Prost hace mucho fue entrevistado y comentaba que en el tiempo cuando estaban en sus batallas con Ayrton Senna, los que seguíamos a Ayrton Senna no podíamos saber a Alain Prost. Bastante cierto. Pero después de la muerte de Ayrton Senna, comenta Prost que se admiró mucho y le tomó todavía más respeto a Ayrton Senna, que con la muerte de él, simple y sencillamente, todos aquellos fans de Ayrton Senna terminaron respetando el tamaño y la calidad y el talento, terminamos respetando el tamaño y la calidad y el talento del francés Alain Prost, el profesor. Esto, un breve homenaje para estos 3 pilotos que en este mes, hace 30 y 40 años, 40 y tantos, bueno, nos dejaron su arte y su magia aquí con nosotros para poder disfrutar y platicar de esto hoy. Este fin de semana, como les dije, España, muy difícil pronóstico. Me voy por el 1-2 de Red Bull si las mejoras de Ferrari no los suben a pelear otra vez, porque según yo veo, ellos bajaron un escalón muy pequeño, pero bajaron un escalón. Así que esperemos que Ferrari encuentre esas mejoras, porque Red Bull ya viene para España con el peso mínimo, con más mejoras, y eso significa más velocidad y más ventaja. Que esperemos que Ferrari, creo que llevó potencia y no le funcionó mucho, pero bueno, que apliquen alguna mejora que nos ponga otra vez en la pelea, porque la verdad estamos disfrutando mucho de estos agarrones entre ellos 4 y hacen falta más agarrones así. En fin, creo yo que Carlos Sainz tiene que hacer algo, tiene que brillar en casa para que recupere toda esa pérdida con estos abandonos anteriores y se ponga las pilas. Pero bueno, y para atrás todo normal, veremos a Mercedes adelante del resto y todos por allá peleándose rabiosamente en un circuito que no se presta mucho para los rebases. Pero bueno, eso sí, después vienen Mónaco y Azerbaiyán, y ahí les platico mi pronóstico. Definitivamente, en palabras del ministro de Defensa, Racers, rendirse jamás. Nos estamos viendo este fin de semana en España.